Mi nombre es María Elena Sendín, soy profesora titular de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y he elaborado este video para introducirte en el tema contraste de hipótesis. Es un producto del proyecto de investigación Materiales 2.0 para las aulas virtuales en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad. Este video te ayudará a aprender los pasos para realizar una prueba de hipótesis y fijar los conceptos teóricos en los que se sustenta. El contraste o prueba de hipótesis, al igual que la estimación de parámetros, forman parte de la rama denominada inferencia estadística. Es uno de los métodos que permiten hacer inferencia, es decir, extraer conclusiones de la parte del todo. Los contrastes pueden ser paramétricos porque plantean posibles valores para los parámetros poblacionales, o bien pueden ser no paramétricos y allí se plantean cuestiones que tienen que ver con la forma de distribución de los valores de la población. Los procedimientos inferenciales que trabajan con hipótesis estadísticas se denominan contraste de hipótesis o test de significación. Una prueba de hipótesis compite en dos planteos a los que llamamos hipótesis. La hipótesis nula es la afirmación que se pone a prueba. La vamos a escribir como H sub 0 y expresa una relación de no cambio, efecto nulo, de allí su nombre. Esta hipótesis es conservadora. Si es cierta, la variación a los resultados muestrales se debe al azar. Por otro lado tenemos la hipótesis alternativa, la que vamos a denotar como H sub A o H sub 1. Representa la situación de cambio o diferencia que complementa a la hipótesis nula. Generalmente es la situación que se sospecha que se está dando. Los contrastes, como habíamos dicho, pueden ser paramétricos o no paramétricos. Dentro de los paramétricos tenemos los que contienen hipótesis simples o compuestas. Decimos que una hipótesis es simple cuando solamente propone un valor para un parámetro. Compuesta si propone más de un valor. Aprenderemos los pasos a seguir para una prueba de hipótesis mediante un ejemplo. Una cadena de supermercados recibió quejas de los clientes acerca del peso de los paquetes de papas fritas. El paquete dice que el peso es de 500 gramos. Eso es una teoría que habrá que ver si es cierta o no. La hipótesis nula es conservadora. Por lo tanto, va a mantener que el contenido es de 500 gramos hasta que una muestra sea evidencia en su contra. El enfrentamiento de las dos hipótesis se simboliza de cualquiera de las tres formas que vemos en la pantalla, A, B o C. Ambas, tanto la nula como la alternativa, están planteadas en términos del parámetro que se está cuestionando. Mientras que la hipótesis nula muestra el valor del parámetro que se tiene por verdadero, la hipótesis alternativa propone el cambio. En el caso de los pesos de los paquetes, los clientes se quejaban por el que el contenido era menor que 500 gramos. Por lo tanto, ¿cuál sería el planteamiento correcto para nuestro problema? El B. El contraste en ese caso se dice que es a una cola izquierda porque valores muy pequeños con respecto a 500 me harán sospechar de que la población no está centrada en el 500, sino en un valor menor. Ante la queja de los clientes en el próximo envío de productos, la cadena de supermercados sacará una muestra de paquetes para estudiar el siguiente contraste de hipótesis. Mientras la hipótesis alternativa sostiene que el peso promedio del paquete es inferior a 500 gramos, la hipótesis nula sostiene que al menos vale 500 gramos, incluyendo el 500. Considerando que el peso de los paquetes se distribuye como una variable X en forma normal, las dos posibles situaciones planteadas son las que están graficadas. Suponemos que conocemos la variabilidad del proceso del empaquetado, que es de 25. La extracción de una muestra de 25 paquetes dio un peso promedio de 497,8 gramos. La pregunta clave es si la muestra refuta lo que dice la hipótesis nula. Una media muestral de 497,8
o más extrema, ¿es evidencia suficiente contra H0, contra la hipótesis nula? Para responder usaremos la teoría de las distribuciones muestrales, igual que hicimos en la parte de estimación. Como el valor de la media poblacional está en las hipótesis, consideraremos el estadístico media muestral, pues es su estimador puntual y sesgado. La distribución muestral de este es normal con una media que desconocemos y con una precisión dada por ese valor que suponemos conocido. Si la hipótesis nula fuese verdadera, la distribución muestral del estadístico media muestral debería comportarse o se comportaría como una normal centrada en mu0 y con esa precisión. Si lo estandarizamos, obtenemos una distribución normal 0,1, es decir, una z. Si no conociéramos sigma y la muestra fuese pequeña, deberíamos usar el estadístico t con n-1 grados de libertad, como lo sabemos desde estimación. A esto se conoce como estadístico de pruebas, tanto a z como a t. Siempre deberemos elegir el estadístico de prueba adecuado según los conocimientos que tengamos de la población y el tamaño de la muestra. En todo esto, cabe considerar la posibilidad de cometer errores en la decisión, dado que se está trabajando con información incompleta, una muestra de la población. Fijémonos cómo sería nuestra decisión en cuanto a cómo está el verdadero estado de las cosas. En el caso en que la hipótesis nula fuese falsa y se rechaza, nosotros estaríamos en lo correcto. Lo mismo si la hipótesis nula fuese verdadera y a partir de la muestra no la rechazamos. Sin embargo, se cometería un error de tipo 1 cuando, siendo verdadera la hipótesis nula, la muestra nos indica que debemos rechazarla. Este error de tipo 1 es lo que se controla en una prueba de significancia. La probabilidad de cometer el error de tipo 1 se llama nivel de significancia y se simboliza con alfa. Es fijado en la prueba de contraste de hipótesis. Los valores posibles a asignarle a alfa están entre el 1% o menos hasta un 5%. Por otro lado, podemos cometer error si la hipótesis nula fuese falsa y la muestra nos indica que no la rechacemos. No rechazamos H0. Ahí estamos cometiendo el error de tipo 2. La probabilidad de cometer el error de tipo 2 la simbolizamos con beta. Beta es una probabilidad y está en función de varios factores. Uno es el tamaño de la muestra, n. Otro es la distancia que haya entre lo que plantea la hipótesis nula y la alternativa. Otro factor es justamente el error, el nivel de significación. Al complemento del error de tipo 2 se lo llama potencia de la prueba y se lo simboliza obviamente con 1 menos beta. El esquema de la prueba de hipótesis sería como sigue. Se plantea la hipótesis nula en función de los parámetros o del parámetro que se quiere contrastar su valor. La hipótesis alternativa se define el estadístico de prueba, que en este caso sería la media muestral estandarizada, es decir, una z, dado que el planteo de las hipótesis abarca al parámetro mu. En síntesis tenemos el tamaño de la muestra que era 25, la precisión de la distribución de muestreo, que sería de igual a 1, un nivel de significación que lo fija el investigador, en este caso lo estamos haciendo al nivel del 5%, y de allí deriva un punto crítico del orden de menos 1,645 en la curva normal tipificada. Si H0 es considerada válida, verdadera, entonces el estadístico estandarizado o el estadístico de prueba tendría esa distribución de probabilidades. Valores que estén más allá de menos 1,645, es decir, del punto crítico, empiezan a darnos idea de sospechar de la hipótesis nula.
porque en esa zona lo que está ocurriendo es que esos valores de estadístico de prueba contradicen a la misma y están favoreciendo a la hipótesis alternativa. Suponiendo que la población alternativa estuviera posicionada 2 unidades por debajo del 500, el dibujo sería de esta otra manera. Es en esta situación, cuando está dándose válida la hipótesis alternativa, cuando aparecen el error de tipo 2 con su probabilidad y la potencia de la prueba. Cuanto más alejada esté la situación alternativa de la planteada por la hipótesis nula, menos posibilidades de cometer el error de tipo 2 tenemos. Bajo la situación que la hipótesis nula sea verdadera, el punto crítico divide al eje en 2 zonas, una zona y otra zona. Beta sería la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en la zona de no rechazo, siendo la hipótesis alternativa la válida. Bajo H0, entonces, desde el punto crítico tenemos una zona de rechazo para H0, por ser valores muy poco probables que ocurran, y una zona de no rechazo para H0. Según nuestra muestra, vamos a tener una determinada probabilidad de que ocurra esa muestra o valores más extremos que ella. Eso se conoce como valor P. ¿Cuál es la probabilidad de que nuestra muestra caiga más allá de un determinado nivel? Dicho mejor, es qué probabilidades tiene nuestra muestra de ocurrir o valores más extremos que ella en el contexto de que la hipótesis nula sea verdadera. En nuestro caso, en el ejemplo, nos da que es del 1%, con lo cual hay evidencia muestral suficiente para rechazar la hipótesis nula. Mirando el valor de P de la muestra, vemos que es muy poco probable observar ese valor o más extremo si H0 fuese verdadera. A continuación, un listado de cuestiones que tienen que ver con el contraste de hipótesis, sintetizando en fórmula. Acá se distingue cuál es el parámetro en el que tenemos interés, cuáles son las condiciones poblacionales o muestrales, cuál es la hipótesis nula, la hipótesis alternativa planteada, el estadístico de prueba que usaríamos en función de las condiciones y la decisión que sería rechazar H0 si el Z calculado, el estadístico calculado a partir de la muestra, es inferior al punto crítico. Mostramos también los demás contrastes. La zona de rechazo vemos que depende de la hipótesis alternativa. Cuando es a distinto, entonces tenemos de esas 2 colas. Si es mayor a derecha, tenemos una zona crítica a derecha. Si es, como veíamos, a izquierda, la zona de rechazo es a izquierda. Como ves, hemos abarcado muchos conceptos en pocos minutos y está bueno que estén en un video para que los puedas revisar e incorporar mirando el video las veces que lo necesites. Además, te invito a que estudies otras pruebas de hipótesis desde la bibliografía.